Muchísimas gracias, doctor Carrión, por venir. Gracias, adelante. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Juliana. ¿Cómo le va? Gracias. El tráfico es tremendo, pero aquí estamos, Gracias. que es lo importante. A ver, tantos temas por tocar. ¿Le parece si empezamos con el asunto que involucra al hermano de la presidenta de la República? Es gravísimo. Dicen que sería cabecilla de una organización criminal. Yo creo que aquí hay que resaltar el hecho de que ya no tiene que ver con el famoso caso de Guayquis en la sombra. Eso es otra cosa. Ni tampoco en la intervención que tuvo para influenciar, bueno, es la hipótesis que maneja la Fiscalía en la elección de subprefectos de gobiernos regionales. Es un caso totalmente distinto que tiene como líder de la organización criminal nada menos que el actual ministro de Justicia, que es José Santibáñez. Según la hipótesis fiscal, él lideraría una organización criminal en la que estarían vinculados algunos miembros de su estudio, algunos empresarios también a los que habría favorecido, trasladando recursos policiales para una gestión que en rigor no estaba establecida previamente y que también tendría dentro de los 5 hechos que se imputan, en este caso, Juliana, una participación el hermano de la presidenta, porque habría sido favorecido con la gestión de ciertas constancias o certificados para fundamentar un arraigo laboral. Entonces, es toda una, digamos, una organización nueva la que está presentando ahora la Fiscalía y en la que el hermano tendría un rol también dentro de lo que ya le están postulando en las investigaciones. Una teoría que aquí tengo justamente el documento del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tiene suficientes fundamentos como para que el Poder Judicial permita estos allanamientos en simultáneo, porque si tú no tienes nada, el Poder Judicial dice que vas a allanar. Claro, y eso yo creo que es importante puntualizar. No es de que la Fiscalía tome la decisión mutuo propio, solamente ella, de ir y allanar un domicilio, sino que tiene antes que solicitar a un juez, el juez evalúa este requerimiento si tiene o concurren los presupuestos necesarios para ello, y luego toma la decisión de amparar la solicitud de la Fiscalía, con lo cual no solamente interviene la Fiscalía, sino también un juez. Es el juez quien ha autorizado esta diligencia de allanamiento. Así es que no es una decisión unilateral de la Fiscalía. No es un capricho del Ministerio Público. No es un capricho del Ministerio Público y habría que ver también cuáles son las recabaciones de las pruebas ahora que van a deslindarse después de estas diligencias. Claro, porque se habla incluso de colaboradores eficaces, se habla de levantamiento de los secretos bancarios y de las comunicaciones. Es decir, para que el Ministerio Público plantee una hipótesis de tal magnitud y ya hable de una organización criminal con un organigrama que ellos mismos han presentado, es porque esto ya está bastante avanzado. Y además es interesante las pruebas que se han ido ya dilucidando a raíz de lo que la prensa ya ha ido informando, que son grabaciones. Entiendo de que hay también grabaciones, hay audios, hay colaboradores, hay testigos protegidos. Ello significa, Juliana, de que este caso no se ha armado el día de ayer, que es un caso ya que tiene alguna data, yo diría incluso en la época en la que José Santibáñez era ministro del Interior, porque las investigaciones se reconducen a esa etapa. Y porque supuestamente él ayuda a este empresario de apellido Tenorio, brindándole apoyo policial, porque él era el que manejaba la policía, para poder recuperar este espacio de tierra donde funciona la famosa minera El Dorado en Ayacucho. Claro, y no solamente postula la participación de Tenorio, que fue un oficial de la policía, sino además de Parodi, ¿no? Que es un empresario minero, que es al quien pertenece precisamente la mina del Dorado, y que, digamos, en esta tratativa o en estas tratativas de influencias, pues se habrían visto beneficiados. Hay varios delitos los que imputa la Fiscalía en este caso. Son 5 por lo menos, ¿no? Sí, desde cohechos, es decir, coloquialmente conocido como sobornos, hasta tráfico de influencias, incluido también el delito de colusión. Veamos a dónde lleva esta investigación, pero quien está llevando adelante esta investigación ahora mismo no es la fiscal de la Nación, sino más bien es el equipo especial contra la corrupción del poder, la que anteriormente dirigía precisamente Marita Barrera. De acuerdo, el grupo de FICOP. Pero aquí estamos hablando también de un tema que es importante. Juan José Santibáñez sería la cabecilla o el cabecilla de esta organización, pero está involucrado directamente el hermano de la presidenta de la República. Y él dice, yo no conozco a Santibáñez, podría no conocerlo, cosa raro siendo alguien tan cercano a su hermana. Y siendo su hermana alguien que le dedica un discurso de 10 minutos en un evento oficial para decir que su hermano es el hombre más decente del mundo prácticamente. Pero digamos que le damos el beneficio de la duda. De pronto no se conocen. Pero no puede decir que no conocía a Tenorio. Estuvo 7 veces en su oficina en San Isidro. Y esas son las pruebas que la Fiscalía está presentando. Pero ya me parece muy de mal gusto y hasta casi delictivo, Juliana, que todo el Pleno del Consejo de Ministros lance un comunicado. Esto de acá yo nunca lo he visto. No, y se presentaron, estuvieron presencialmente, casi con conferencia. Fue con un mensaje a la nación.
Nación, apoyando a una persona que en principio no es funcionario público. Puede en efecto ser el hermano de la presidenta. Imaginemos, existe una persecución política, pero no pueden instrumentalizar todo el pleno del Poder Ejecutivo, Juliana. Imagínate, con los recursos de movilización de donde se encuentra un ministro, otro, esos dineros, Juliana, son nuestros. Para defender al hermano de la presidenta. ¿Por qué tendríamos nosotros que financiar siquiera la movilización de un ministro para un pronunciamiento respecto a una persona que no tiene ningún rol en el Ejecutivo? Y no solamente eso, en una clara defensa ridícula que parte del desconocimiento, creo yo, absoluto de lo que manda la Constitución. En el punto número 5 de este pronunciamiento dice: luego de la emitida resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución Política, se ejecutan este tipo de acciones que solo buscan desestabilizar al país. Un artículo que lo que ha hecho es proteger, según la lectura que le ha dado el Tribunal Constitucional, a Dina Boluarte por su investidura, no al hermano, ni a la prima, ni al tío, ni al marido. Y el Tribunal Constitucional lo ha dejado bien claro. Todas aquellas investigaciones que involucren a aquellas personas que no ejercen el rol presidencial pueden ser investigados, incluidos los ministros. De hecho, el ministro Santibáñez está siendo investigado como líder de esta supuesta organización criminal. Pero no se allanó la vivienda de Santibáñez. Y a mí ahí hay algo que me hace ruido. Dígame usted si coincide conmigo o no. A él lo nombra el ministro de Justicia. Entendemos que para acelerar todo el trámite de la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para que ingrese cuanto antes este expediente de la reforma judicial, que es lo que busca Dina Boluarte, ¿no? Machacar, debilitar tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, pero también podría ser para que no allanen por un tema de inmunidad la casa de Santibáñez, sabiendo que esto tarde o temprano iba a suceder, este operativo. Todo está dentro de las posibilidades, porque si la Fiscalía está imputando ahora un manejo irregular de la policía en la época en la que él ejercía el Ministerio del Interior, dirigía esta cartera, pues entonces tendría sentido también la hipótesis que tú estás lanzando, ¿no? Es decir, la información que se genera, de inteligencia, por cierto, dentro de las propias investigaciones, porque en ocasiones es muy difícil para la Fiscalía mantener hermética una investigación. Necesitan la colaboración para diligencias, recabación de información de ciertos policías también. De hecho, ha habido muchas quejas de que no trabajan conjuntamente, pues eso en ocasiones puede originar también la fuga de información. Y hablando de fugas, si existe algún temor de que las personas involucradas en este nuevo escándalo, en esta presunta organización criminal, salgan del país, no tengan arraigo laboral, domiciliario, porque se ha encargado ahora mismo Nicanor Boluarte, ayer por la noche, decir yo tengo arraigo laboral, yo trabajo, etcétera, es una manera de anticiparse a lo que podría venir, la solicitud por parte del Ministerio Público de una prisión preventiva. ¿Y por qué? Porque es más o menos el modus operandi de la Fiscalía, ¿no? Primero solicitan este tipo de diligencias, allanamientos, incautaciones, para luego evaluar si es que procede o no un pedido, por ejemplo, de detención preliminar. Aquí cabría el pedido de detención preliminar porque nos encontramos en la primera fase de la investigación, pero es usual que también pidan la detención preliminar para luego inmediatamente pasar a la siguiente etapa y generarse la posibilidad de solicitar ya una prisión preventiva que podría, por la imputación de organización criminal, llegar hasta incluso 36 meses. De acuerdo, sí, claro, podrían ser 3 años, porque además sería el tiempo que duraría, ¿no?, la investigación preliminar, el inicio de un juicio oral y de pronto hasta una sentencia. Y ojo que tampoco aporta a favor de Nicanor Boluarte el hecho de que la Fiscalía impute la generación irregular de constancias laborales, digamos el arraigo laboral. Eso ya tiene primero, sería desarraigado laboral y en segundo lugar obstrucción a la justicia por tratar de inducir error. Esto ha pasado con Vizcarra, por ejemplo, que el juez decidió por la prisión preventiva en atención a que irregularmente se habría generado los arraigos de las empresas familiares. Y eso naturalmente jugaría en contra de Nicanor Boluarte. Pero esto para Nicanor Boluarte y para los empresarios vinculados, porque son 6 o 7 aproximadamente los que formarían parte de este organigrama que ha presentado el Ministerio Público como parte de su teoría. Pero Juan José Santibáñez es libre de polvo y paja. A él no lo van a tocar. Sí, porque es ministro, es por ahora aforado y quien debería de llevar adelante las investigaciones es la Fiscalía de la Nación. En la época de Castillo, cuando se abrían este tipo de investigaciones, cuando el EFICOP lo dirigía Marita Barreto, oficiaban inmediatamente a la Fiscalía de la Nación, Juliana, para que sean ellos quienes investiguen a los ministros o al propio presidente de la República. En este caso,
tendría que ser la fiscal Delia Espinosa quien investigue a Santibáñez por los mismos hechos que ahora estamos advirtiendo. Me queda poco tiempo, pero quiero hablar acerca de esta salida ya anunciada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El anuncio ya está dado, el trámite se inicia. De hecho, se ha creado un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de formular una propuesta de proyecto de ley de soberanía nacional, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, esto demoraría hasta 12 meses. Y en 11 meses Dina Boluarte deja Palacio de Gobierno. Yo creo que es una actitud política simbólica, porque quieren, digamos, congraciarse primero con el Congreso de la República, ¿verdad? Porque todos sabemos, Juliana, que existe un pacto implícito entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y Defensoría del Pueblo y Tribunal Constitucional. Claro. Entonces, esto no va a llegar a buen puerto en este gobierno, ¿no? Y además de que no solamente tiene que pasar 12 meses, sino además del trámite, quizás yo... haciendo un cálculo aproximado, podrían pasar de 4 a 5 años para recién materializar nuestra salida de la pero Corte. Mientras tanto están castigando a los jueces. Ya hemos escuchado a Fernando Rospigliosi, que es el autor de esta ley de amnistía, que logró sacarla adelante al punto que la propia Presidenta la promulga, diciendo, bueno, vamos a denunciar al juez Richard Concepción Carguancho por prevaricato, porque no ha hecho caso a esta norma, a la ley de amnistía. Cuando obviamente un juez que recibe una solicitud para liberar a un condenado por delitos de lesa humanidad o a alguien que esté investigado para que se detenga el proceso indagatorio, está en todo su derecho de determinar, a ver, ¿le hago caso a la ley? Claro. ¿O hago yo caso y leo lo que manda el derecho supranacional? Eso es lo que nosotros denominamos, al menos en el ámbito jurídico, un control desconcentrado de la constitucionalidad de las normas. Y como tú bien lo has dicho, puede el juez, en un caso en concreto que está bajo su jurisdicción y decisión, elegir o bien la Constitución o bien la ley que emite el Congreso de la República. Pero sí hay algo que los jueces también tienen que hacer, y en este caso yo creo que el mismo Concepción Carguancho se ha encargado en cierta medida de este cargamontón, porque tienen que elevar esa decisión inmediatamente a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, para que finalmente sea la Sala Constitucional quien avale este apartamiento o quien lo revoque, y quien decida si en efecto esta norma, en el caso en concreto, viola o no la Constitución. Entonces, yo creo que aquí también debería tener ciertas formas Concepción Carguancho para evitar estas críticas y simplemente refugiarse en la decisión que le corresponde como juez. Pero el precedente que ha generado Concepción Carguancho es peligroso para otros magistrados. Para otros magistrados. ¿Por qué? Porque si yo mañana estoy, digamos, en medio de una controversia donde tengo que decidir si hago caso a lo que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo constitucional, o esta ley de amnistía, que es absolutamente inconstitucional, me van a denunciar por prevaricato. Y además otro tema, imaginemos que en efecto ha prevaricado. Bueno, existe siempre la posibilidad de recurrir a una segunda instancia, Por Juliana. supuesto, tocar otra puerta. Las segundas instancias pueden o bien confirmar esta decisión, o si advierten que es irregular la decisión que ha tomado el juez, revocarla. De hecho, muchísimas decisiones que ha tomado el juez Concepción Carguancho han sido revocadas por la Sala. Es decir, la Sala ha reconocido que ha errado el juez, pero para eso están precisamente los canales legales y formales para viabilizar esta discrepancia con la decisión del juez, y no necesariamente una queja ante la Junta o ante el órgano de control. Pero viene un congresista a amenazarte, a decirte que te va a denunciar por prevaricato, y cualquiera, por temor a enfrentar un proceso que suele ser tedioso, es una pérdida de tiempo, de plata, de energía, de tranquilidad, de paz, dice, ya, ¿sabes qué? Me voy con la ley de amnistía nomás, ¿qué voy a hacer? Y así vamos a perdonarle la vida a asesinos, a violadores de mujeres campesinas, a gente que ha desaparecido cadáveres. Y además de que aquí, en estos delitos que estás mencionando, existe siempre dificultades para la averiguación de la verdad. Desaparición forzada, por ejemplo, no es que al día siguiente de esta desaparición se encuentre el cuerpo. Pueden pasar 10 años, 20 años. Puede que nunca aparezcan. ¿no? O que nunca aparezcan, pero sí haber indicios de que estos casos deben de perseguirse y sancionarse de manera efectiva. Totalmente de acuerdo, doctor Carrión. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.